Todo el mundo creyó que Harry y Meghan abandonaron la familia real por libertad, por amor, por paz mental. Pero lo que apareció en unos registros financieros silenciosos contó una historia completamente distinta. No fue una filtración, no fue un periodista, no fue un traidor hablando de más. Fue una cifra, un número que no cuadraba. Y ese pequeño error iba a desencadenar la decisión más brutal del reinado de Carlos III, una que no solo destruiría títulos, sino que partiría una familia en dos. Antes de seguir, dime algo rápido. ¿Desde qué país estás viendo esto ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Este detalle importa más de lo que imaginas, porque lo que estás a punto de escuchar no es un rumor más sobre Meghan Markle. Es la historia de cómo una cuenta bancaria oculta puso a la monarquía contra la pared. Y todo empezó en el lugar más aburrido y más peligroso del Palacio de Buckingham. No hubo gritos, no hubo reuniones secretas al principio, ni siquiera hubo alarma, solo silencio. En una oficina revestida de madera antigua, donde el aire huele a papel envejecido y cera de piso, Margaret Hartley revisaba números. Nada más. Hartley no era una figura pública, no salía en fotos, no daba entrevistas, pero llevaba más de 20 años protegiendo algo mucho más frágil que el oro de la corona: su credibilidad. Ella conocía cada patrón de gasto de la familia real. Sabía cuánto costaba una visita oficial, cuánto se inflaba una cena de estado, qué gastos eran normales y cuáles no. Y en diciembre de 2025, mientras revisaba archivos antiguos del hogar de los Sussexes, de antes de su salida abrupta, sintió algo que no supo explicar al principio: una incomodidad. Pagos ligeramente más altos de lo normal, facturas asociadas a eventos que no encajaban del todo con el calendario oficial. Nada escandaloso, nada obvio, pero Margaret tenía una regla de oro: cuando algo no encaja, no lo ignores. Durante 3 días su mundo se redujo a columnas de números. Comparó fechas con itinerarios públicos, revisó facturas una por una, cruzó datos con eventos donde Harry y Meghan supuestamente habían estado. Y ahí apareció el patrón. No era caos, era orden. Los errores se repetían siempre del mismo modo, como si alguien hubiera sido demasiado cuidadoso. Otro contador habría archivado el asunto como un error administrativo. Margaret no. Ella sabía que las grandes mentiras casi siempre se esconden detrás de detalles pequeños. Cuando presentó sus hallazgos a Thomas Blackwell, el hombre que había supervisado las finanzas reales durante 3 reinados, la temperatura de la sala cambió. Blackwell no levantó la voz, no se sorprendió, solo dijo una frase: esto no se corrige, esto se investiga. Y en ese momento, el susurro en una hoja de cálculo se convirtió en una amenaza real para la corona. Si estás siguiendo la historia hasta aquí, deja un comentario diciendo «sigo aquí». Eso me dice que estás captando cada detalle, porque lo que encontraron después fue mucho peor. El caso llegó rápidamente al escritorio de Sir Clive Alderton, el secretario privado del rey. Un hombre que entendía una verdad incómoda: los escándalos financieros no dañan a la monarquía por el dinero, sino por lo que revelan. Alderton dio una orden clara: investigación forense completa, silencio absoluto. Se formó un equipo mínimo: finanzas, abogados y una figura clave, Sarah Chen, una investigadora externa especializada en rastrear dinero que no quiere ser encontrado. Trabajaron durante las fiestas de Navidad. Mientras el país celebraba, ellos seguían transferencias en servidores cifrados. Y entonces apareció una empresa, registrada en Delaware, sin página web, sin presencia pública, sin historial visible. Sus facturas decían cosas como consultoría estratégica o gestión de comunicaciones. Palabras vacías, pero los montos eran absurdamente altos. Sarah Chen lo vio de inmediato. «Esto no es una empresa», dijo.
es un conducto. Y tenía razón. Cuando rastrearon el flujo del dinero, descubrieron que los fondos no se quedaban ahí, salían automáticamente hacia una cuenta offshore, en las islas del canal. Y en ese momento, la investigación cambió de escala. Ya no se trataba de gastos inflados, ni de errores administrativos. Era una estructura diseñada para ocultar dinero, y lo más inquietante aún, estaba por revelarse. Si esto ya te parece oscuro, escribe en los comentarios, esto se puso feo. Porque la cuenta no solo existía, tenía historia y un patrón que nadie en la familia real podían ignorar. La cuenta había sido abierta en 2019, solo meses después de la boda real, y lo que encontraron en los depósitos hizo que todos en la sala guardaran silencio, porque el dinero no llegaba al azar, llegaba después de eventos privados, después de reuniones familiares, después de momentos que jamás debieron tener precio. Y eso cambia todo. La cuenta offshore fue abierta a principios de 2019. No años después, no tras la salida de los Sussex, no. Fue creada cuando Meghan Markle todavía era una duquesa activa, con acceso total, con credibilidad institucional, con la confianza absoluta de la familia real. Ese detalle congeló la sala, pero lo verdaderamente perturbador no era la fecha de apertura. Era el comportamiento del dinero. Sarah Chen proyectó una línea temporal en la pantalla. Depósitos, fechas, eventos. Y entonces el patrón se volvió imposible de ignorar. Cada vez que había una reunión privada en Sandringham, aparecía un ingreso. Tras una cena familiar cerrada, otro depósito. Después de un evento de Estado donde Meghan había estado presente, otra transferencia. No eran cantidades pequeñas, eran sumas que se acumulaban rápido, cientos de miles, demasiado regulares para ser coincidencia, demasiado precisas para ser suerte. Alguien con acceso a los momentos más íntimos de la realeza estaba convirtiendo eso en dinero. No donaciones, no honorarios oficiales. Pagos. Pagos por algo que nunca debía venderse. Y aquí es donde todo cambia. Porque los picos más altos coincidían con algo más. Algo que el público sí vio. Cobertura mediática detallada. Historias con información interna. La cuenta offshore fue abierta a principios de 2019. No años después. No tras la salida de los Sussex. No. Fue creada cuando Meghan Markle todavía era una duquesa activa, con acceso total, con credibilidad institucional, con la confianza absoluta de la familia real. Ese detalle congeló la sala. Pero lo verdaderamente perturbador no era la fecha de apertura, era el comportamiento del dinero. Sarah Chen proyectó una línea temporal en la pantalla. Depósitos, fechas, eventos. Y entonces el patrón se volvió imposible de ignorar. Cada vez que había una reunión privada en Sandringham, aparecía un ingreso. Tras una cena familiar cerrada, otro depósito. Después de un evento de Estado donde Meghan había estado presente, otra transferencia. No eran cantidades pequeñas, eran sumas que se acumulaban rápido, cientos de miles, demasiado regulares para ser coincidencia, demasiado precisas para ser suerte. Alguien con acceso a los momentos más íntimos de la realeza estaba convirtiendo eso en dinero. No donaciones, no honorarios oficiales. Pagos. Pagos por algo que nunca debía venderse. Y aquí es donde todo cambia. Porque los picos más altos coincidían con algo más. Algo que el público sí vio. Cobertura mediática detallada.
historias con información interna, narrativas sorprendentemente bien informadas sobre tensiones familiares, detalles que solo alguien dentro del círculo podía conocer. La conclusión no fue dicha en voz alta al principio. No hacía falta. Era demasiado clara. El sistema era una violación directa del principio central de la monarquía moderna. Sir Clive Alderton preguntó la pregunta que todos temían. ¿Quién controla la cuenta? El silencio volvió a llenar la sala. Porque el rastro, aunque diseñado para confundir, terminaba siempre en el mismo punto. La empresa pantalla estaba gestionada por alguien con vínculos comerciales previos con Meghan Markle, alguien de su mundo anterior, alguien que apareció justo después de su entrada en la familia real. No era una red difusa, no eran múltiples actores, era un eje central. Y en ese momento, Alderton entendió algo devastador. Esto no era un error, no era improvisación, no era supervivencia financiera, era un sistema creado desde dentro. Si esto te está sorprendiendo, escribe «Esto es más grande de lo que pensaba», porque todavía no hemos llegado a la parte más dolorosa. El informe estaba listo en enero de 2026, sellado, irrefutable, y ahora había solo 2 personas que debían verlo: el rey y el heredero. Lo que uno de ellos sintió fue rabia contenida, lo que el otro sintió fue traición, y lo que pasó después terminó de romper a 2 hermanos para siempre. La mañana era gris en Kensington Palace, no por el clima, por lo que estaba a punto de revelarse. Sir Clive Alderton llegó sin previo aviso, sin agenda, sin sonrisas. Llevaba un maletín de cuero oscuro, uno de esos que no se usan para informes rutinarios. En cuanto lo dejó sobre la mesa de caoba, William lo supo. Esto no era un briefing más. Documento tras documento, estructuras corporativas, extractos bancarios, líneas temporales. William escuchó en silencio. Su rostro no mostró sorpresa, mostró algo peor: confirmación. Durante años había sentido que algo no encajaba. No era desprecio, no era elitismo, era instinto. Desde el principio, Meghan le pareció demasiado calculada, demasiado consciente de las cámaras, demasiado precisa en cada gesto público. Mientras otros miembros de la familia evitaban el foco, ella lo encontraba, siempre. William lo notó en cenas privadas, en actos oficiales, en momentos que se suponían íntimos, y trató de advertir a Harry, no con acusaciones, no con órdenes. Le pidió que frenara, que se vieran tiempo, que ella entendiera de verdad el encierro dorado al que estaba entrando. Harry explotó. Lo acusó de sabotear su felicidad, de no aceptar a la mujer que amaba, de repetir viejos patrones familiares. Esa conversación dejó una herida que nunca sanó. William se retiró, respetó la decisión y esperó, en silencio, esperando estar equivocado. Ahora, sentado frente a pruebas frías y objetivas, sintió algo que lo revolvió por dentro. No alivio, no victoria, asco, porque la evidencia sugería que Meghan había comenzado a monetizar su estatus casi desde el primer día. Mientras hablaba de deber y servicio, construía algo paralelo, un sistema donde el acceso a su nueva familia era una moneda. William cerró los ojos por un segundo y entonces hizo la pregunta que realmente importaba. La pregunta que nadie quería responder. Mi hermano sabía. Sir Clive no respondió de inmediato. Revisó los documentos otra vez, como si quisiera estar absolutamente seguro. La respuesta fue clara y devastadora. No,
No había firmas de Harry, no aparecía en ninguna empresa, ningún dinero fluía hacia cuentas bajo su control. Todo indicaba lo mismo. Harry no era socio, era cobertura, un escudo perfecto. El príncipe rebelde, el esposo devoto, el hombre que había sacrificado su familia por amor. Mientras tanto, detrás del telón, se movía un sistema que él probablemente no entendía o no quería ver. Ese detalle cambió todo, porque ahora ya no se trataba solo de una traición institucional, era una tragedia personal. Harry había perdido a su padre, a su hermano, a su país. Había cruzado un océano convencido de que estaba protegiendo a alguien que en realidad estaba explotando lo único que él tenía. William sintió rabia, pero también algo más peligroso: urgencia. Su primer impulso fue volar a California, poner los papeles sobre la mesa, exigir respuestas. Pero Sir Clive lo detuvo. «Esto ya no es familiar», le dijo. «Es de Estado. El rey debía saberlo primero». William aceptó, a duras penas. Esa noche recordó cenas familiares, navidades, risas forzadas que ahora parecían actuaciones. Todo había sido un papel, y el actor principal nunca había sido su hermano. Antes de que tomaran cualquier decisión formal, William pidió algo: hablar con su padre, no como heredero, no como futuro rey, como hijo. Si crees que Harry fue una pieza usada en algo más grande, deja un comentario diciendo: él no lo vio venir, porque lo que Carlos tuvo que enfrentar después fue una elección imposible. El informe llegó a Buckingham Palace sellado y clasificado. No era solo un escándalo, era una bomba constitucional. Y el hombre que lo leyó entendió algo al instante: cualquier decisión destruiría algo. La pregunta ya no era si actuar, sino qué estaba dispuesto a perder. El informe llegó a Buckingham Palace, sellado y clasificado. No era solo un escándalo, era una bomba constitucional. Y el hombre que lo leyó entendió algo al instante: cualquier decisión destruiría algo. La pregunta ya no era si actuar, sino qué estaba dispuesto a perder. La reunión no figuró en ninguna agenda oficial. Se celebró en una de las salas más protegidas de Buckingham Palace, un lugar reservado para crisis nacionales, no para problemas familiares. Alrededor de la mesa se sentaron las personas que el rey Carlos III más confiaba: asesores legales, estrategas de comunicación, altos funcionarios del palacio. Y en la cabecera, el rey. Sir Clive Alderton presentó el informe sin dramatismo. No hacía falta. Cada página era más pesada que la anterior. Estructuras financieras, cuentas offshore, cronogramas que coincidían con momentos privados de la familia. Cuando terminó, nadie habló durante varios segundos. Ese silencio dijo más que cualquier reacción exagerada. El primero en intervenir fue el equipo legal. Revocar un título real no era un trámite administrativo, era un terreno pantanoso constitucional. Nunca se había hecho así en la era moderna, y hacerlo abriría la puerta a demandas, contrademandas y un circo judicial internacional. Meghan no se quedaría callada, eso estaba claro. Se presentaría como víctima, como perseguida, como blanco de una institución antigua y vengativa, especialmente ante el público estadounidense. El daño mediático sería brutal. Luego habló el equipo de comunicación. Cualquier acción sería interpretada como castigo, como represalia, como confirmación de todas las acusaciones que los Sussex habían insinuado durante años. Pero entonces alguien planteó la otra opción: no hacer nada, cubrirlo, esperar, confiar en que nadie más descubriera la historia. Y ahí fue cuando la atmósfera cambió, porque todos sabían lo que eso significaba. Si un periodista encontraba la pista, si una filtración salía a la luz, la monarquía no solo parecería corrupta, parecería cómplice. Príncipe William habló entonces. No gritó, no golpeó la mesa, fue peor. Habló con absoluta claridad.
Dijo que negociar en privado sería un error fatal, que Meghan había demostrado una y otra vez que jugaba con reglas propias, que ceder ahora sería darle poder para algo aún más peligroso, el chantaje. Carlos escuchó, pero no respondió de inmediato, porque para él esto no era solo estrategia, era una condena personal, era aceptar que cualquier decisión destruiría su relación con su hijo menor. Harry jamás vería esto como una acción institucional, lo vería como una traición directa a su esposa. Y aún así, Carlos también sabía algo que pocos ahí comprendían del todo. La monarquía no sobrevive por leyes, sobrevive por un acuerdo invisible con el pueblo, la creencia de que quienes la representan sirven a algo más grande que ellos mismos. Si permitía que alguien vendiera acceso al corazón de la institución, ese acuerdo se rompía para siempre. El rey levantó la vista. Su voz fue baja, pero firme. Dijo que entendía las consecuencias, que aceptaba el costo personal, que sabía que quizá perdería a su hijo para siempre. Pero también dijo esto: si renunciamos a nuestros principios por miedo, dejamos de tener razón de existir. La decisión estaba tomada. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo: esto ya no tenía vuelta atrás, porque lo siguiente fue el acto más doloroso de todo este proceso. No fue una conferencia, no fue un comunicado, fue una carta. Carlos no delegó esa tarea, no permitió que la redactara un abogado, ni un asesor. La escribió él mismo, con su propia mano, y cada palabra pesó como plomo. Carlos no delegó esa tarea. No permitió que la redactara un abogado, ni un asesor. La escribió él mismo, con su propia mano, y cada palabra pesó como plomo. Carlos no durmió esa noche. Se sentó solo en su escritorio de Clarence House, rodeado de retratos familiares que ahora parecían observarlo en silencio. Tomó su pluma favorita, la misma con la que había firmado documentos de Estado, la misma que ahora iba a firmar algo mucho más devastador. No podía ser una carta fría, tampoco podía ser indulgente. Era una carta de padre, con el peso de un rey. Escribió y rompió páginas, una tras otra. Buscaba un tono imposible, amor sin debilidad, firmeza sin crueldad. La carta comenzó con recuerdos: Harry de niño, risas, momentos antes de que el deber, la fama y la tragedia moldearan sus vidas. Carlos le recordó algo esencial: que siempre sería su hijo, que eso nunca cambiaría. Y entonces llegó la parte que ningún padre quiere escribir. Con precisión dolorosa, explicó la investigación, los hechos, las pruebas. No acusó con rabia, no insultó, no dramatizó. Eso lo hizo peor. Explicó que el uso del título para beneficio personal violaba un principio fundamental, que la institución no podía sobrevivir si se permitía algo así, que no se trataba de venganza, sino de preservación. La decisión fue clara. El título sería revocado, no como castigo personal, sino como consecuencia inevitable. Carlos cerró la carta con una frase que nadie fuera de esa familia leería jamás en público: siempre tendrás un hogar conmigo, pero no a costa de lo que represento. Firmó, y al hacerlo, entendió que había perdido a su hijo, al menos como lo conocía. Si esta parte te golpeó, deja un comentario con un simple ... A veces, eso dice más que 1000 palabras. El palacio no celebró. No hubo alivio, solo contención de daños. Dentro de los muros, la noticia se filtró como una onda expansiva silenciosa. Funcionarios atónitos, miradas bajas, susurros. Fuera, el mundo reaccionó como siempre. Titulares furiosos, opiniones divididas,
narrativas enfrentadas. Para algunos, Meghan fue la víctima definitiva. Para otros, la arquitecta de su propia caída. Harry quedó en el medio, aislado, atrapado entre lealtad y pérdida, entre amor y una verdad que tal vez nunca quiso ver. La brecha con William se volvió definitiva. No hubo llamadas, no hubo reconciliación, solo distancia. Esta historia nunca fue solo sobre Meghan Markle, ni siquiera sobre Harry. Fue sobre poder, sobre límites, sobre lo que ocurre cuando una institución antigua se enfrenta a una amenaza interna. El rey perdió un hijo. Harry perdió una familia. Meghan perdió algo que jamás debió usar como moneda. ¿Fue justicia? ¿Fue exceso de poder? ¿O fue la única opción posible? Ahora te toca a ti. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar del rey? ¿Proteger a tu hijo o proteger la corona? Déjalo en los comentarios. Lee lo que otros opinan. Y si llegaste hasta aquí, escribe "Llegué al final" para saber quién realmente siguió toda la historia. Porque a veces, las decisiones que salvan una institución son las que destruyen una familia.